Bien, entonces arrancamos. Nosotros la clase pasada básicamente estuvimos hablando de lo siguiente. Por un lado, la herencia, que ya la venimos tratando de varias clases, pero cada vez con más detalle y con código, ¿no? Lo vamos a empezar a ver ya con código. Bien, una es la herencia. Les pregunto, ¿no? Como para ir entendiendo. ¿Qué ventajas le consideran que puede llegar a tener algo que aplica herencia? ¿Qué ventajas le encuentran a esto? Reducción del código. Por ejemplo, exacto, muy bien, reducir código, Sí, que no tenemos que andar dando tantos atributos, llamando nuevos atributos cuando podemos utilizarlo desde de otras clases más arriba. exacto, reutilización. Entonces, por un lado, lo que dicen ustedes está perfecto, o sea, minimizar código, o sea, tenemos menos código, vamos a ver que nuestro programa se hace más chico. Reutilización de código, es decir, nosotros ya tenemos cosas que existen y lo que hacemos es invocarlas y llamarlas y utilizarlas. Eso también es importante, o sea que esas dos cosas son fundamentales a la hora de aplicar el concepto de la herencia, ¿sí? Habíamos dicho algo en particular con respecto a la herencia en Java. ¿Qué habíamos dicho? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que no aceptaba? Herencia múltiple. Claro, la herencia múltiple, exactamente. Es decir, siempre que algo que van a heredar de Java, por supuesto que puede venir heredando de otras clases y otras clases y otras clases, pero lo que no te va a permitir Java es que uno pueda heredar a la vez, en el mismo momento, de más de una clase. Por lo menos de clase. Después vamos a hablar de interfaces, que es otra cosa, pero de clases no hay posibilidad de que herede de forma múltiple. Bueno, eso que yo se los menciono, esto de la herencia múltiple y algunas cosas que suelo repetir, lo hago para que le quede bien registrado, ¿sí? Entonces tenemos esa ventaja y la herencia que digamos no es aceptada por Java en cuanto a la herencia múltiple. Muy bien, correcto. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que aplicar herencia, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un ejercicio donde tienen diferentes clases. ¿Qué tomarían en cuenta para hacer esa estructura? Para decir, bueno, a mí me parece que la superclase tendría que ser esta y que las que hereden serían estas. ¿Qué tomarían en cuenta para que uno pueda decir eso o tomar eso como referencia, ¿no? Los factores en común. Exacto. Esos atributos. Exacto, atributos en común. ¿Y métodos? ¿Podría ser que también podamos tener métodos que nos sirvan? Sí, O sí. sea, sí, también puede pasar. Pero en definitiva, está muy bien lo que dicen. Yo digo, esto es una superclase porque considero que puede ser una clase óptima como para que después todos se hereden de ahí. Entonces, como dicen ustedes, tenemos atributos en comunes y bueno, ahí aprovechamos. Correcto. Cuando uno hereda, recuerden que uno puede heredar y aprovechar los métodos de una clase heredada. Pero también podemos hacer uso del constructor. El constructor es un método, ¿sí? ¿Qué característica tenía el constructor? O sea, Que se llamaba igual que la clase. exacto, pero exactamente, que se llama igual que la clase y que es en el momento que se instancia el objeto aparece el constructor, que es la acción de un método, es ejecutar un método. Así que si yo digo que podemos, cuando yo hago herencia, utilizo métodos de la clase, de la superclase, por lo tanto puedo utilizar también el constructor sin ningún tipo de problema. Después vamos a ver que en el momento de usar el constructor tenemos que usar un par de palabras reservadas, pero en definitiva estamos haciendo eso, estamos usando el constructor. Y volvemos a lo mismo, es la ventaja de hacer, digamos, reutilizar código y de hacer que nuestro código sea más chico, punto. No vemos mucha más vuelta con eso, que sería, básicamente es eso. Y por eso se aplica mucho el tema de herencia, si no, no existiría. Después sabemos que podemos aprovechar
todo aquello que la superclase nos brinda. O sea, ¿qué quiero decir? Que si la superclase tiene algún tipo de atributo, digamos, de modificador privado, bueno, ahí ya la cosa se complica. O sea, no lo puedo usar directamente, salvo que use métodos. ¿Cómo se llaman los métodos que me permiten usar modificadores, o sea, atributos, por ejemplo, de modificadores privados? ¿Cómo se llamaban los métodos? ¿Recuerdan? Setter y getter. Exactamente, los métodos getter y setter, exactamente. Con esos métodos nosotros podemos hacer uso de, por ejemplo, atributos de modificadores privados, exactamente. Bueno, pero ya sabemos que tenemos esa posibilidad, que podemos hacerlo, etcétera. Ya con eso estamos geniales. Bien, entonces hablamos de la herencia y hablamos entonces cuando uno se protege ciertos componentes de una clase, estamos hablando de lo que sería el encapsulamiento, ¿está bien? Entonces tenemos herencia y el otro pilar de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Ahora, a ver si lo puse bien, encapsulamiento, sí. Ahora bien, esto de heredar y de permitir poder aprovechar métodos que ya existen, también hacen uso, incluso lo hemos visto también sin aplicar herencia, pero en el momento que, por ejemplo, usamos un constructor, nosotros podemos hacer, dar uso, por ejemplo, a métodos que, más allá de que tienen el mismo nombre, pueden comportarse de diferente manera. Entonces, cuando yo tengo un método, por ejemplo, que lo estoy heredando, y que puedo hacer que tenga comportamientos diferentes según cómo se esté heredando, eso se llama, digamos, de alguna manera, lo que nosotros conocemos como polimorfismo, ¿sí? O sobreescritura, sobreescribir de alguna manera un método. Entonces, el polimorfismo o la sobreescritura de un método hace referencia a poder utilizar un método con comportamientos diferentes según cómo se lo invoque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos, o sea, Sí. ¿usted dice que se puede llamar a métodos de diferente manera? Lo que puedo O decir sea, es que puedo invocar a un método que se llama igual, o sea, que es el mismo método, pero que el comportamiento es diferente. Que lo puedo hacer que se comporte de diferente manera. Dependiendo de cómo nosotros lo invoquemos. Exactamente, dependiendo de dónde lo invoquemos y qué queremos que haga, ese método. Pero puede comportarse de diferente manera. Entonces, la habilidad de lograr que un método se comporte de diferente manera según donde se lo invoque, eso es lo que se llama polimorfismo, o de alguna manera la sobreescritura, lo que se dice el override de un método. Entonces, eso forma parte también de estos pilares de la programación orientada a objetos, del POO. Entonces tenemos la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. O sea, fíjense que si uno lo analiza en un paradigma estructurado, la habilidad esta de poder utilizar un método, el mismo método, llamarlo, y que se comporte de diferente manera según como se lo llama accionado, no es común, ni siquiera es posible. En la sobreescritura, o sea, en el polimorfismo, en lo que sería el paradigma orientado a objetos, hay o existe esa habilidad, esa posibilidad de poder sobreescribir de alguna manera un método y poder hacer que se comporte de diferente manera. En este caso de la sobreescritura, estamos haciendo referencia a un método que se llama igual, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que estoy mencionando ahora, nosotros lo vimos con los constructores. Más allá que el constructor, lo que hacíamos era invocarle distintos parámetros. Pero fíjense que llamando el mismo nombre, o sea, invocando el mismo nombre, o sea, el mismo método, pasándole diferentes parámetros, su comportamiento podía ser diferente. O sea, cumplía con diferentes cosas. ¿Ustedes paradigma estructurado vieron o no llegaron a ver? Creo que no, ¿no? Paradigma estructurado, ¿a qué se refiere? Y, por ejemplo, es la metodología de programación, pero modular.
Digamos, no es la orientada a objetos, no hace referencia ni a herencia, ni a encapsulamiento, ni a polimorfismo. Es una metodología que existió antes del paradigma orientado a objetos. Por ejemplo, uso de funciones, subrutinas, ese tipo de cosas. Es ese cosito que, o sea, cosito, bueno, es como que hacen flechitas, hace tal función con un... que es un diagrama, digámosle. ¿A eso se refiere, a ese tipo de paradigma estructurado? Sí, puede ser lo del diagrama, sí. Puede ser estructura de datos. No, O sea, no es lo no, eso es previo otra a... cosa. Eso es otra cosa. No, el paradigma es la metodología que se aplica para utilizar el lenguaje de programación. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es utilizar el paradigma orientado a objetos. Orientado a objetos. Es decir, nosotros con el lenguaje Java podemos aplicar ese paradigma donde, por ejemplo, hacemos uso de esto que estamos viendo, herencia, encapsulamiento, polimorfismo. Digamos, en lo que sería el paradigma estructurado no existe esto, ni la herencia, ni el encapsulamiento, ni polimorfismo. Existe, por ejemplo, funciones, subrutina, pasaje de parámetro, estructura de datos, todo eso también existe acá. Pero lo que no existe en el paradigma estructurado es esto que estoy mencionando ahora, estos pilares. Por eso se hace mucho hincapié y se dice, el paradigma orientado a objetos habla mucho de la herencia, del encapsulamiento, del polimorfismo. No importa si no lo llegan a ver. Igual les recomiendo que, digamos, googleen un poco y busquen paradigma estructurado y paradigma orientado a objetos. Anótenselo y después la clase que viene también lo charlamos. ¿Sí? Ok. Así tienen también un panorama de eso. Porque, a ver, para que ustedes se den idea, los paradigmas de programación son las formas en las cuales se van encarando los distintos lenguajes, cómo se van estructurando. Entonces, por ejemplo, les cuento, el paradigma anterior al estructurado era el paradigma lineal, por ejemplo, en el cual vos programabas y eran todas líneas, todos códigos, todas líneas, y no había obviamente nada de esto de herencia ni clases, no existía nada de eso, y eran líneas y líneas y líneas. Entonces, imagínense un programa que estaba compuesto por, no sé, 200 hojas, 300 hojas, todas líneas y líneas y líneas y líneas, una al lado de la otra, o sea, instrucciones, así, todas tiradas así, ¿no? Como si fuera una redacción, todas oraciones. Y se generaba un problema. Y generar un problema ahí era un problema que te abarcaba, a lo mejor andás a ver en qué línea tenías que encontrarlo. Y además, ¿cómo dividía eso en varios programadores? O sea, por ejemplo, yo tenía un desarrollo, ¿cómo se lo dividía a varios programadores eso? Si era todo un solo código, todo junto. Era difícil, era imposible. Por eso se saltó al paradigma estructurado, donde yo puedo armar bloques y entonces le puedo dar a cada uno de los programadores, le doy distintas cosas para desarrollar. Y después salió este paradigma orientado a objetos, en la cual todo tiende a ser objetos y todo tiende a ser algo mucho más, digamos, mucho más amigable, por decirlo de una manera, y todo mucho más cercano a lo humano. ¿Sí? Por eso son formas digamos, metodologías de programación. Ahora, lo que sí puede pasar es que ustedes empiecen a programar en un lenguaje que soporte tanto el paradigma estructurado como el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Son las metodologías que se usan. Sí. Creo que el año pasado vimos algo de eso. Antes de ver Sí. orientado a objetos, hacíamos estructurado donde no había clases, no había métodos, creo que hacíamos funciones y después podíamos volver a usar la función. Bueno, después pasamos a orientado a objetos donde primero había que definir la clase, creo. Eso es, exactamente, eso es. Correcto, es eso. Eso que acabas de decir es... Entonces lo vimos, creo, en Python. Sí, seguramente antes de ver orientado. Sí. ¿Cómo? Perdón, no. Sí, comentáselo. No, que el año pasado, creo que al final del año o un poco antes empezamos a ver orientado a objetos. Antes hacíamos toda la programación, pero sin definir clases, sin usar métodos, sin nada de eso. Sino que
definíamos funciones, y bueno. Sí. Eso creo que es la estructura. Claro, exactamente, donde no hay clases, no existen las clases, no hay clases, no existe el concepto de clases. El concepto de clases aparece con este paradigma, pero cuando ustedes trabajaban sin clases, con funciones, con procedimientos, funciones, por supuesto, pasaje de parámetros, todo eso, bueno, eso es el paradigma estructurado. Después aparece el concepto de clases. Son metodologías de programación. Pero, ¿por qué se lo menciono? Porque por eso hago mucho hincapié. Yo cada vez que estoy con esto le digo, Java es orientado a objetos y estos son los pilares que se utilizan para el concepto del paradigma orientado a objetos. O sea, la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo. Todas estas cosas, nosotros en un paradigma orientado a estructura no se ve, no se conoce. Por eso esto te hace que, digamos, de alguna manera la programación sea, entre comillas, más fácil. Más natural. Por ejemplo, heredar algo es bastante... Imagínense la comodidad que tiene uno en heredar. A ver, en el estructurado se puede hacer herencia, pero no tan así, digamos, es muy manual. Es una herencia muy programada, pero no es exactamente esto. Es mucho más difícil. Tampoco es tan fácil explicarlo así, pero por suerte si lo vieron ya es otra cosa. De todas maneras, les propongo que lo busquen para sacarse ideas. Después el lunes, si quieren, lo volvemos a charlar. Está bueno a veces hacer algún tipo de debate o algo así, como para ver si entendieron o no. Me interesa saber qué opinan ustedes. Ustedes van a ser, dentro de un año, van a ser futuros analistas y profesionales. Así que vamos a ser colegas. Por lo tanto, está bueno que ustedes también den su opinión y vayamos enriqueciéndonos de esa manera. Bueno, se entendió lo de herencia, encapsulamiento, polimorfismo, más allá que después lo vamos a ir reforzando con contenidos, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, bueno, lo que vamos a ver es ejemplo de un poquito de lo que estamos viendo y para ir reforzando también estos conceptos, ¿sí? Recuerden que la programación que nosotros vemos es más que nada, el fuerte es para que ustedes vean estos conceptos. Estamos aprendiendo a aplicar todos estos conceptos que después lo iremos aplicando más adelante cuando avancemos con el tema de la programación. Pero miren, yo acá tengo un proyecto. Yo siempre hago hincapié en esto porque es algo que ustedes tienen que tener armado y que, bueno, se tienen que acostumbrar. Es un proyecto en el cual está dividido, en este caso, dentro del source es el src, lo que sería un paquete. Fíjense, no sé si, perdón, lo están viendo, ¿no? Donde dice deportista, persona, principal. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Bueno, acá tengo entonces tres clases dentro de un paquete y este paquete está dentro de un proyecto. Entonces, quiere decir que yo en la medida que trabaje con estas clases, arriba en la parte superior, voy a ver esto que dice package y el nombre del paquete. El paquete que ustedes quieran ponerle. En este caso se llama paquete, pues se puede llamar como ustedes quieran. Pero arriba siempre van a ver ese nombre. Después, otra cosa importante que quiero que siempre tengan en cuenta es que en este caso, de estas tres clases, una tiene que tener el método main. Y esta, la que dice principal, tiene el método main. ¿Sí? Cuando ustedes declaran la clase, recuerden siempre la clase ponerle primero la primera letra mayúscula, luego minúscula, declaran la clase y esta clase va a tener, una de ellas va a tener el método main, que es donde va a instanciarse los objetos. Yo quiero que observen un segundito acá el método main y fíjense en el código, no sé si lo están viendo, que dice, por ejemplo, en el primer caso dice persona, espacio P1, igual a new persona, Juan, después dice deportista, D1, igual a new deportista, Pedro tenis, y después dice tanto P1 como D1, andar. ¿Sí? Quiero ver una cosa, listo, nada, no quiero nada. Bien, esto está comentado, así que esto no va a funcionar. Pero sí va a funcionar, digo, el P1 y el D1. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué sería esto? Estas cuatro líneas. ¿Qué me pueden contar de estas cuatro líneas si ustedes vieran así? Por ejemplo, las dos primeras, ¿qué está haciendo? Las primeras dos instancias
a una persona y un deportista. Exacto. O sea que Y en la- este caso estamos haciendo uso del constructor y acá también, ¿no? El constructor de persona y el constructor de deportista. El constructor de persona tiene ¿cuántos parámetros? Uno solo. Uno solo. uno. Deportista, dos. Y después hacemos uso de el método andar, que es tanto para persona como para deportista. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Bueno, ahora lo vamos a corregir. No se ve nada, ¿no? No salió nada. Bueno, no importa. Vamos a ver. No, pero el sistema estaba comentado. Sí, pero creo que el andar debería mostrar. Más allá que esto está comentado, yo creía que el andar tenía que mostrar algo. A ver, esperen un segundo. Porque ni siquiera está funcionando el run. Bueno, no importa. Ahora vamos a ver. A veces puede ser que salga en un ratito. Pero bueno, vamos a analizar el código y después volvemos a ejecutarlo. Está bien lo que vos decís, porque está oculto el system out print. Pero puede ser que tenga un system out print dentro de andar y con eso ya debería funcionar. Bueno, no importa. Ahí vamos a analizar el código. Vamos a analizar el código de persona. Ahí está el andar. ¿Ven que tiene un system out print? O sea que este andar debería mostrarme esto, que dice 5 kilómetros. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Después vamos a ver por qué. Ah, ahí está, miren. Salió, se fue. Ahí salió, tardó un pedazo. Esperen que se me quedó colgada la máquina. Ahí está, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí. Tardó, pero apareció, ¿eh? Lo que pasa es que como estoy grabando, estoy haciendo varias cosas, capaz que no le gustó mucho y se comió todos los recursos. Pero ahí está, 5.15. Entonces, antes de analizarlo, fíjese una cosa. Yo estoy haciendo uso del mismo método, andar. Sin embargo, cuando se ejecuta de P1, que es la persona, esta persona va a andar a 5 kilómetros. Y si es deportista, a 15, 10 kilómetros más. ¿Se entiende la idea? Es decir, ejecuto el mismo método, se comporta de diferente manera. Vamos a ver cómo se puede hacer eso. Yo acá tengo una clase persona. La clase persona tiene un atributo que es nombre de tipo string privado. Acá tiene el método persona, o sea, el constructor persona. Y ese constructor persona es el que se disparó acá. Recibe un parámetro que es Juan, perfecto. Y si volvemos a ver a esa persona, Juan, que es pasado como parámetro, es asignado a el atributo que está dentro de la clase. ¿Cómo nos damos cuenta que este hace referencia a este parámetro y que este hace referencia al atributo? ¿Recuerdan cómo era que nos dábamos cuenta? Por el dis. El dis, exactamente, perfecto. ¿Ven? Eso ya es un tema que lo tienen que tener claro, es decir, cuando quieren hacer referencia al atributo de la clase, lo hacen a través del dis, y el otro es un parámetro que le están pasando. Bien, después aparece un método get que retorna nombre y el set donde hace lo mismo, recibe un nombre y se lo asigna. A ver, estas dos, en este caso, no se están usando.
no se están usando. ¿Podría usarla? Sí, podría usarla, pero no se está usando. Lo que estamos usando es el método andar, nada más, en el cual, cuando yo llamo al método andar, estoy de principal, ¿no? Yo le pongo P1, o sea, P1 se llama el objeto. Le pongo punto andar, porque obviamente, ¿por qué puedo traer andar? Porque andar no es privado, ¿sí? Aunque no diga acá public, recuerden que por defecto trabaja como público. Entonces, cuando yo invoco desde el objeto instanciado al método, yo puedo llamar a este método, pero en este caso estoy llamando a este método andar. Cuando llamo a este método andar, ¿qué hace? Me tira el system out print de 5 kilómetros. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Analizando personas. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Vamos a ver ahora el caso de deportista. Deportista dice así, cuando se crea la clase. Se crea una clase llamada deportista y dice extend persona. ¿Qué significa extend persona? Que heredaba de persona. Exactamente. Quiere decir que un deportista... A ver, hagan así en el momento de heredar, cuando tengan que también sacar algo de herencia. Por ejemplo, yo digo, ¿el deportista es una persona? ¿Todos los deportistas son personas? Sí, no vayan a decir que no. Sí, todos los deportistas son personas. O que hay algún deportista que no sea persona. ¿Sabe? Puede ser que le tengan más simpatía a alguno que otro, pero son todos personas. ¿O no? Sí, sí, obvio. Obvio. Ahora, al revés. ¿Todas las personas son deportistas? No. No. Acá tienen uno, en el caso mío. Yo no soy deportista, creo que soy persona, pero no soy deportista. Entonces, cuando van a heredar, ahí tienen un caso donde pueden decir, si yo quiero decir, por ejemplo, que una clase puede heredar de otra, tengo que tener esto presente. Digo, para que haya herencia, tiene que cumplirse ese concepto de toda clase es un. Entonces yo puedo decir, todo deportista es una persona. Lo que no puedo decir que toda persona es un deportista. Por lo tanto, deportista puede heredar tranquilamente de personas. O sea que muchas de las... muchas no. De todas las cualidades que tiene el deportista puede estar en persona. Que sonó pensé que había alguien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, estamos bien. Sí, perfecto. Bien, entonces, después tenemos también un atributo privado, o sea, el modificador de este atributo es privado, por lo tanto, la única forma de accederlo es a través del get y el set. Acá tengo el get y el set para el atributo deporte, que en realidad tampoco se usa, por lo menos en este ejemplo. Pero quiero que presten atención al constructor de deportista, porque aparece algo nuevo además del this. Ahora vamos a ir a este. Pero primero, cuando yo le estoy pasando dos parámetros, por ejemplo, hago uso, por ejemplo, del segundo parámetro deporte y se lo asigno directamente a this deporte. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que antes. Este parámetro que yo le paso viene acá, se lo asigna a this deporte, es decir, se lo pasa a el atributo de la clase. En este caso mucho no hace eso. Es decir, usted me dice, ¿pero hace eso solo? Sí, por ahora sí. Después veremos cómo lo iremos reforzando ya para darle más vida a esto. Pero estamos viendo conceptos. Ahora, lo que aparece nuevo es el super. O sea, el método super, que ese no lo habíamos visto. El método super aparece en el constructor. O sea, se aplica en constructores, pero en constructores que heredan. Porque deportista es un constructor que está haciendo, obviamente, uso de una clase en la cual está heredando de persona. Fíjense que acá hay un parámetro que es nombre. Nombre. Entonces, ¿qué hace con nombre? Nombre viene acá, al super. ¿Y qué es super? Super lo que hace es ejecutar al constructor de la clase superclase.
Entonces acá, quiere decir que en definitiva es como si le pasara el parámetro por acá, lo recibe acá y se lo asigna a nombre. ¿Lo entienden? Es decir, el paso es así. Viene por acá, o sea, a ver, acá sería. Este nombre Pedro, ¿ven que se lo estoy pasando al constructor de deportista? ¿Lo ven? En realidad el camino es Sí. viene acá y viene acá a super. Y el super me lo manda a persona, al constructor de persona, viene acá y se lo asigna al nombre de la superclase. Es decir, ¿qué es lo que hace super? Hace uso del parámetro, o sea, mejor dicho, hace uso del constructor de la superclase. En lugar de poner que acá tengo, digamos, porque a mí me interesa usar, por ejemplo, la superclase, de esta superclase me interesa usar este constructor. Bueno, si me interesa usar el constructor de la superclase, en la clase que está heredando tengo que ponerle super y pasarle, obviamente, el parámetro, ¿sí? Yo acá le paso un parámetro que es nombre porque obviamente tengo un constructor que está esperando un parámetro. Si acá el constructor no tuviera parámetros, yo acá en el super no le puedo poner parámetros, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bien, entonces ahí tienen algo nuevo también, el tema del super. Super, entonces, es un método que se aplica en el constructor de la clase heredada para poder hacer uso del constructor de la clase superclase, ¿no? Digamos, de la clase superior. Bueno, ustedes me dicen, ¿y para qué? Bueno, pero vos te estás ahorrando ahí porque después vos tenés el nombre en la superclase y la podés utilizar, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver después que podemos utilizar a ese nombre y decirle que, bueno, el deportista se llama así y la persona se llama de otra manera, etc. Es decir, pero podemos darle nombre ya tanto al deportista como a la persona. Bien, pero hoy no vamos a hacer más allá de esto, de esta mención. Vamos a ir acá, a este punto, acá, de la línea 22 hasta la línea 26. Mírenlo un segundito. Right. Sí, Bueno, sí, es sobre escritura. sí, sí. A ver, cuando ustedes van a aplicar sobre escritura, como es en este caso, Java no te obliga, pero te recomienda a que pongas una etiqueta como esta, en la cual tiene una arroba adelante y le pongas, por ejemplo, override. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a decirlo. Java no te obliga, pero es recomendable, cuando uno va a aplicar sobre escritura, aplicar esta etiqueta. De esa manera, nosotros, en el momento que estamos invocando andar, ¿sí? Es el momento que volvemos, porque fíjense que andar la volvemos a crear acá, ¿sí? Entonces me permite hacer uso nuevamente del método andar, porque andar existe acá y no es privado, es público. Por lo tanto, al ser público, si yo lo uso acá puedo tener conflicto. En cambio, si yo le pongo override, entonces quiere decir que me va a permitir que yo pueda volver a hacer la invocación de la clase, del método andar, y poder colocarle adentro unos cambios, los cambios que yo quiera. Fíjense que acá el system.out.println, en lugar de decir 5, me dice 15. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quisimos poner es que si vos sos persona vas a correr hasta 5 kilómetros como tope. En cambio, si sos deportista puedes hacer 10 kilómetros más. Vuelvo a lo mismo. ¿Uso el mismo método andar? Sí, uso el mismo método andar. Ahí está. Y dependiendo quién sea el que esté invocándolo, va a tener distintas ejecuciones. ¿Sí? Acá es un simple ejemplo, pero obviamente que hay casos realmente mucho más complejos y el hecho de poder hacer una reutilización del código, bueno, facilita mucho, mucho código, ¿sí? Lo hace mucho más legible, más fácil de comprender, tiene características que hace realmente que uno pueda reaprovechar un montón todo este tema del uso de
de la codificación del código, ¿no? Y hacer que sea mucho más reducido también. Entonces, el hecho de poder override, en este caso dentro de andar, bueno, eso me va a permitir, como dije antes, recurrir a que, en este caso Java dice, bueno, estás sobreescribiendo el método andar que ya viene de la superclase, bueno, ¿y qué le vas a poner acá? Tal cosa, listo. Entonces, cuando vos instancies un objeto directamente de la clase superior, va a tener un comportamiento el método andar. Cuando vos instancies un objeto de la clase heredada, el comportamiento de andar va a ser diferente. ¿Sí? ¿Entienden ese concepto? Sí. Bien. Algunas cosas para tener en cuenta y para aclarar, ¿no? El tema de esto de usar las etiquetas como el override, van a ver que Java te va a permitir usar unas cuantas etiquetas y no solo para sobreescritura, sino para otras cosas más. Como les dije, mayormente no son obligatorias, pero son recomendables. Cuando uno aplica este tipo de label, de etiquetas, por ejemplo, en el caso a Java le da como ciertos anuncios y entonces es como que te ayuda a todo este tema de interpretar el código, porque a veces suena como alarma poner etiquetas. Por ejemplo, si vos haces sobreescritura y te olvidaste realmente de aplicar la sobreescritura, o por ejemplo haces uso de otras cosas que después ya lo vamos a ver, y te olvidaste de hacerlo, entonces lo que hace Java inmediatamente es anunciarte, vos aplicaste una etiqueta de esta característica, por lo tanto no la estás usando. Por eso digo, repito, Java no te obliga a usar estas etiquetas, pero obviamente son súper recomendables. Está bueno que uno se empiece a acostumbrar a usar estas marcas porque hacen un buen uso y costumbre de lo que sería el código, ¿sí? De esa manera van a ver que facilita un montón de cosas que uno, obviamente, como todo ser humano, se puede olvidar. Entonces, el hecho de utilizar herencia no es solo para aprovechar, por ejemplo, el uso de atributos heredados, vaya por el método get, set o directamente por atributos si tiene un modificador público, sino también, por ejemplo, hacer uso de métodos existentes en la superclase. Por ejemplo, constructor. Vuelvo a lo mismo. Constructor, si yo quiero utilizar el constructor de la clase super, de la superclase, tengo que hacerlo a través de super. Y ojo con los parámetros. Porque si yo, por ejemplo, si yo en la superclase tuviera más de un constructor, o sea, más de un constructor, tal cual, ¿cómo super determina a qué constructor estoy haciendo la invocación? ¿A quién estoy invocando? ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo se daría cuenta? ¿Qué cosa, profe? No, lo que decía es, suponiendo que, por ejemplo, la clase persona tuviera más de un constructor. Viste que acá tiene un solo constructor que es persona, solo. Pero supongamos que también existe otro constructor y en lugar de tener un parámetro tiene 2 parámetros o 3 o no tiene parámetros. Cuando yo hago uso, en este caso de deportista, y quiero hacer uso del constructor de la clase persona, ¿cómo identifica a qué constructor estoy haciendo referencia? Porque vuelvo a lo mismo, si tuviera más de un constructor. Por los parámetros que... Claro, exactamente. Sí, tal cual. Sí, es lo mismo que estábamos viendo, tal cual, por los parámetros. Se los menciono para que se den cuenta y lo vayan analizando y razonando. Exactamente, por los parámetros. Ustedes por los parámetros pueden determinar a qué constructor están haciendo referencia. Miren que no es lo mismo llamar a un constructor que a otro. Los constructores cumplen determinados roles. Entonces no es lo mismo. Por lo tanto, si yo quiero llamar a uno de los constructores, bueno, voy a tener que hacerlo según los parámetros que quiera ubicar. Bueno, y después
el hecho de sobreescribir entonces un método, como estamos haciendo acá. La sobreescritura de un método. En este caso es una sobreescritura sencilla, pero está bueno. Fíjense en que yo voy a principal. Miren el código que limpio que queda. Y yo estoy llamando así a simple vista al mismo método. Sin embargo, uno va a 15 y otro a 5. Mágicamente uno pasa a 15 y otro a 5. Bueno, en lo que sería el paradigma estructurado, si yo llamo a métodos iguales, siempre estoy llamando al mismo método. No tengo posibilidad de hacer sobreescritura. Y esa es una de las ventajas que trae este paradigma, el orientado a objetos. El estructurado no tiene sobreescritura. No tiene polimorfismo, no tiene herencia, ¿sí? A ver, esto no quiere decir que el paradigma estructurado sea malo, ¿eh? No. De hecho, yo programo con paradigma estructurado. Lo que quiere decir es que simplemente un paradigma es así y el otro paradigma es así, nada más. Pero, obviamente, el paradigma orientado a objetos es mucho más moderno, se utiliza más. Hoy se utiliza más que el estructurado, pero insisto, no es que sea malo. También depende del tamaño, digamos, del proyecto que uno esté encarando. Entonces, dependiendo de ese tamaño del proyecto, muchas veces el comportamiento de aquellos lenguajes que tienen paradigma orientado a objetos es superior al paradigma estructurado, ¿sí? No sé si me siguen, si se entiende. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien, ¿tienen el Eclipse ahí a mano? ¿O se les Sí, comunica? lo tengo. ¿Y el resto lo tiene? Sí, profe, yo sí. Sí, sí, profe. Bueno, ¿se animan a hacer bueno, no sé si llegaron a hacer alguno de los ejercicios que yo les comentaba? Digo, ¿hicieron herencia? ¿Practicaron herencia? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Hiciste no sé si estaba como tarea o algo, Sí. pero lo hice como para practicar. Persona y estudiante. Bien. Perfecto. Bueno, y ahí sí te decía, el resto